Estaba pensando que esto es un ejemplo de cómo funciona nuestra mente. Están todos los distintos yos y elementales hablando, y la conciencia espiritual por ahí está dando discursos y nosotros no lo podemos escuchar a menos que hagamos silencio. Esto decía Juan Tauler, un místico cristiano que mencioné. Dios es muy respetuoso, Él no te va a interrumpir. Si tú hablas, Él estará callado. Entonces, si quieres escuchar a Dios, tienes que estar en silencio. No, Juan Tauler decía eso, místico cristiano, discípulo de Meister Eckhart. Él nunca te va a interrumpir, si quieres hablar, habla. Bueno, entonces vamos a continuar con la sección 8 en la página 6. Como vimos ayer, la disciplina del yoga comienza con una preparación moral. De nuevo, en Oriente no es que, o al menos en la disciplina del yoga, no es que la cuestión de moralidad se haga porque Dios nos pide que seamos buenos, sino que en el yoga es una actitud mucho más científica, en cierto modo. Los yogis descubren que cuando la mente y las emociones tienen estas tendencias, es muy difícil alcanzar los estados de yoga. Por lo tanto, es necesario desarrollar lo que llamamos moralidad, que es simplemente una purificación y armonización de la naturaleza inferior. Entonces, a medida que uno va generando ese terreno, la conciencia espiritual puede comenzar a expresarse. Y ahora vamos a entrar en la parte de la meditación, primero con las preparaciones más externas y luego vamos a pasar al trabajo más interno de la meditación. El yoga de Patanjali, como él decía, cuando la mente está calma, sin actividad, la conciencia, el observador, se encuentra en su propia naturaleza. Entonces la meditación es un aspecto esencial en este camino para producir esa mente que está quieta. Y lo primero que uno tiene que ver es, en general nuestro cuerpo es una fuente de distracción. Todos los que empiezan a meditar, a menos que tengan un cuerpo flexible, se dan cuenta que el cuerpo está llamando nuestra atención constantemente. Y a veces en este proceso de investigar, de tratar de percibir lo más profundo de nosotros, se necesita tiempo y concentración. Si estamos tratando de percibir cosas sutiles y el cuerpo nos duele y el cuerpo pica y esto y lo otro, la atención está constantemente dirigiéndose hacia el cuerpo. Entonces lo primero que uno debe, el primer paso en la meditación es el de desarrollar una postura, como él dice, que sea firme y cómoda. Firme para que no la tengamos que andar sosteniendo y modificando. Entonces uno tiene que tratar de encontrar una postura que sea firme por sí misma. En general en India ellos se sientan en el piso con las piernas cruzadas. Eso es una postura muy estable en sí misma, pero también tiene que ser cómoda. No tiene sentido que tratemos de meditar con las piernas cruzadas y nos empieza a doler las rodillas, a dormirse las piernas. Nosotros no nos sentamos así en el piso. Ellos se sientan de que son niños en el piso con las piernas cruzadas. Uno puede intentarlo. Yo medito con las piernas cruzadas simplemente porque lo he estado haciendo por un tiempo y porque es una postura firme, pero uno puede meditar sentado, uno puede meditar arrodillado sobre un pequeño banquito, si eso es más cómodo. Uno tiene que buscar cuál es la postura que es firme y cómoda. Si es incómoda, de nuevo, nos va a estar dirigiendo la atención a la postura. En otras tradiciones, como en el Zen, por ejemplo, ponen mucho énfasis en la postura y la postura es un objeto de atención. Entonces es una postura bastante rígida, difícil de adquirir al principio
y después uno tiene que estar constantemente consciente de que la postura sea perfecta, y si no lo es, viene el maestro y que dicen que es para activar la sangre, para que no se duerma el cuerpo. Mi mamá también me decía eso cuando me daba. El tema es que, bueno, uno puede tomar el cuerpo como centro de atención. Entonces, la postura es tan demandante que absorbe la atención de la mente, y en ese sentido sirve. Pero Patanjali quiere ir más allá del cuerpo, eventualmente. Entonces, lo que él recomienda es que la postura sea firme y cómoda. Y después él dice que la postura se domina relajando el esfuerzo y meditando sobre lo infinito. Esto también es interesante. Los dos puntos. Relajar el esfuerzo, porque, de nuevo, si estamos tensionados, el mantener la tensión va a hacer que parte de nuestra conciencia esté en el cuerpo. Entonces lo que uno tiene que encontrar es una forma donde el cuerpo se pueda relajar y esté balanceado. Yo he visto que incluso el tratar de mantenerse erguido, porque por ahí si la tensión se va completamente, entonces el cuerpo tiende a relajarse. Y en algunas ocasiones incluso, aunque uno esté bien firme y relajado, hay una mínima tensión en el mantener la postura, y eso a veces distrae. A veces directamente he usado algo con respaldo, así ni siquiera esa tensión me distrae. Lo que pasa es que también se recomienda que la espalda esté recta, porque la sangre y las corrientes pránicas fluyen más fácilmente. Entonces, bueno, hay algunos requisitos, pero como en todo uno tiene que experimentar. También es bueno no sentarse en una postura que, en caso que la conciencia se vaya del cuerpo, uno se caiga y se lastime. La mayoría de nosotros no tenemos que preocuparnos de eso, al menos por un par de vidas, pero es una realidad que la conciencia, si la conciencia se va del cuerpo, el cuerpo puede que se caiga. Entonces no mediten en un banquito alto, una cosa así. Y después, meditando sobre lo infinito, creo que tiene que ver con el empezar a salirse del sentido, porque en ciencia está lo que se llama, creo que en español sería propioreceptores. Si no miramos dónde están nuestras manos, nuestros brazos, sabemos dónde están los brazos. Hay un sentido de dónde está el cuerpo. Y ese sentido de dónde está el cuerpo le da a la conciencia el sentido de limitación. Estoy dentro de este fragmento de la realidad. Y eso es una obstrucción importante para la conciencia. Estamos tan habituados a sentirnos dentro del cuerpo que la conciencia se identifica con eso. De hecho, Annie Besant cuenta que cuando nosotros estamos durmiendo, la conciencia va al plano superior al físico, que es el plano astral, donde hay un cuerpo que se puede utilizar, y que la mayoría de las personas interesadas en la espiritualidad tienen conciencia en el plano astral. Y ella dice, el cuerpo astral no tiene sentidos como los sentidos físicos. Los sentidos en el cuerpo astral son los chakras astrales, pero la percepción se da en toda la superficie. Y sin embargo, la mayoría de las personas percibe hacia adelante solamente, no hacia atrás, por el hábito de que cuando estamos en el cuerpo percibimos hacia adelante. Y ella dice, uno puede percibir todo alrededor, no hay ninguna necesidad de percibir hacia adelante. Pero el hábito es tan fuerte que la conciencia se condiciona a lo que pasa en el cuerpo. Entonces, esto de por sí, el hábito, el condicionamiento, es un obstáculo para una percepción más unitiva. De hecho, una vez leí que hace tiempo, décadas, la ciencia creía que el ser humano no podía correr más rápido que determinada velocidad, y entonces ningún corredor podía romper esa marca. Hasta que uno lo hizo, la ciencia dijo, bueno, se ve que se puede correr más rápido, y después todos empezaron a romper esa marca. Entonces, como
hay ciertas cosas que condicionan la conciencia con algo que no es real, pero en la práctica parece real, una limitación real. Entonces, meditando sobre lo infinito es una forma de comenzar descentrando nuestra atención del cuerpo o de la sensación estoy limitado a este cuerpo. Y entonces dice, entonces no le asaltarán los pares de opuestos, porque las sensaciones de calor o frío, de dolor o placer o cosas, las sensaciones corporales que pueden también estimular sensaciones emocionales o mentales, todas están limitadas o en esta etapa de la meditación están limitadas al cuerpo. Entonces, si estamos identificados con el cuerpo, cuando puede haber un dolor o algo en el cuerpo, eso nos hace percibirlo y bueno, nos pone fastidiosos o lo que sea. Entonces, la idea es que a medida que podemos olvidar un poco el cuerpo, estos pares de opuestos que afectan al cuerpo ya no se perciben tanto. O se perciben, pero no como cosas que nos hacen reaccionar. Ahora, uno tiene que ser cuidadoso porque el cuerpo tiene sus propias limitaciones. A mí me tomó unos años hasta que me sentí confortable en la posición de meditación. Al principio, el hecho de estar en la posición de meditación era todo mi ejercicio. Entonces uno tiene que ser paciente. Me acuerdo que incluso después de como 10 años de meditar, que cuando fui al retiro de Vipassana, ellos decían, no hay que moverse, si duele es solo una ilusión, uno tiene que dejarlo pasar. Y yo decía, bueno, es una ilusión hasta cierto punto, pero el cuerpo físico, biológico, pero ellos insistían. Entonces yo dije, bueno, voy a ver primero si esto es una excusa que estoy poniendo de que esto es un error lo que están diciendo. Entonces digo, primero porque ellos querían que uno se quede quieto por 1 hora sentado en el piso. Entonces digo, primero lo voy a hacer una vez y después no lo voy a hacer más. Si lo puedo hacer, y lo hice por 1 hora, pero mi espalda se dañó un músculo en la espalda que le llevó como muchos años el que ya no siente ese dolor en la espalda. Entonces uno tiene que ser inteligente y ver qué es lo que el cuerpo puede aguantar. Esta idea de que todo es mente, bueno, sí, el cuerpo también puede ser mente y el dolor también es mente, pero el dolor mente va a estar presente en su cuerpo mente, así que entonces todos los cuerpos son distintos. Uno tiene que nunca ser fanático con nada. Uno tiene que ser flexible, tiene que experimentar, tiene que entender cuál es el principio detrás y bueno, adaptar su práctica para ir llegando a ese principio. En Hatha Yoga hay muchas asanas, muchos ejercicios que tienen diversos objetivos. Uno de los objetivos principales desde el punto de vista de Patanjali es el hacer el cuerpo flexible, de modo que eliminemos ese obstáculo de la meditación, que muchos de nosotros en Occidente es un obstáculo importante el cuerpo, no es un obstáculo menor. Y bueno, creo que si uno nota que el cuerpo está produciendo un obstáculo, es bueno hacer algún tipo de disciplina corporal que ayude a la flexibilidad y demás. Después, por supuesto, el Hatha Yoga tiene muchas otras aplicaciones. En general, en la India, de cada punto, como vamos a ver, de cada punto se creó una escuela en sí. Entonces, de las asanas que algunos dicen al principio eran muy simples, simplemente para que el cuerpo esté flexible, se creó toda una ciencia. Del pranayama también se crea toda una ciencia. Y de esto y en el Raja Yoga todas estas prácticas se reducen a algo simple que está aplicado a la meditación en particular, como vamos a ver. Entonces lo próximo es el pranayama, que prana
es la energía vital y muchas veces se usa en hinduismo también para hablar de la respiración, porque la energía vital sigue a la respiración. Y yama, como vimos en las yamas, en las restricciones, yama significa la eliminación, o yama es el dios de la muerte. Entonces es lo que cortar, eliminar. Entonces pranayama es la suspensión de la respiración, o a veces le dicen control de la respiración. Y de nuevo, hay toda una ciencia de pranayama en el Hatha Yoga, con distintos objetivos, y como manipula la vitalidad, es una ciencia delicada. Uno tiene que hacerlo, si hace pranayama, uno tiene que hacerlo con cuidado, tiene que confiar en la persona que a uno lo está dirigiendo, le está enseñando. Hay ciertas respiraciones que pueden producir un ataque al corazón, o pueden producir, si la persona no está preparada, de verdad, puede producir problemas, porque hay respiraciones muy violentas en cierto modo, que tienen ciertos objetivos específicos que tradicionalmente fueron dadas en un contexto que era completamente distinto al contexto en que vivimos. Entonces no estoy diciendo que no se deberían hacer, eso cada uno tiene que ir viendo, porque algunos cuerpos pueden ser más receptivos que otros, pero no lo tenemos, nada de esto tiene que ser tomado superficialmente. Es como en una cultura que no sabe nada de medicina, empiezan a poner farmacias por todos lados y le dicen a la gente, pasen, agarren remedios, pruébenlo. Entonces la gente empieza a probar y no sabe la dosis, no sabe para qué, pero como está de moda, como dicen, es muy bueno para el cuerpo, vengan y pasen. Y gente que no es doctor o farmacéutico se ponen a recomendar cosas porque lo leyeron en un folleto. Entonces uno tiene que ser serio con su propia vida, con su propio cuerpo. Tengan discernimiento, no crean que porque una persona tiene barba y turbante sabe lo que está diciendo, o lo que sea, ¿no? Entonces vayan con cuidado, con atención, vean cómo las cosas reaccionan en ustedes. En general, la suspensión de la respiración en sí misma pertenece a lo que podemos llamar una ciencia oculta, porque cuando respiramos el prana fluye por canales que están naturalmente abiertos. Cuando uno sostiene la respiración es como que acumula el prana y después el prana empieza a fluir por otros canales que no están naturalmente abiertos. Especialmente si uno hace visualizaciones, mantras, colores, junto con la suspensión de la respiración. Y uno empieza a empujarlos por otros nadis. Nadis se llaman los canales estos sutiles. El tema es que los nadis están cerrados en la mayoría de las personas. Y hay toda una disciplina previa para abrir los nadis. Y después se pueden hacer ciertos tipos de prana, de visualizaciones y demás. Si los nadis no están purificados y abiertos, entonces cuando forzamos el prana empieza a quemar esos nadis. Como si quemar las cosas que lo están tapando. Y eso puede producir desequilibrios físicos, emocionales, mentales. Y de nuevo, dependiendo de la persona, de la intensidad de la práctica, de qué tipo de práctica está haciendo, a veces lleva a un problema psíquico que la persona tiene que quedar con medicación por el resto de su vida. No es lo que pasa más habitualmente, pero en mis 20 años en la Sociedad Teosófica he conocido mucha gente a la que le ha pasado. Entonces, de nuevo, uno tiene que ser cuidadoso. En general, en la literatura teosófica se dice que nunca sostengan la respiración más allá del tiempo en donde uno empieza a necesitar el aire. Ahí es donde el prana empieza a ser empujado en direcciones que nosotros probablemente no sabemos, no conocemos. Pero bueno, como digo, esto es algo que cada uno es responsable por su propia vida, su propio cuerpo. No dejen que la ambición los haga hacer cosas que después uno puede lamentar. Vayan de a poco, vean los efectos. Entonces dice, logrado esto, logrado la postura correcta, sigue la cesación de la inhalación o de la exhalación, que es pranayama.
Entonces ahora, como vamos a ver, uno puede cesar la respiración después de inhalar o después de exhalar o de otra forma también. ¿Qué es lo que sigue? Dice, su actividad, la actividad del prana, es externa, interna o suprimida. Se regula por lugar, tiempo y número y se vuelve progresivamente más prolongada y sutil. Entonces, el pranayama externo es cuando uno exhala y sostiene la respiración en ese punto, sin inhalar. Después, el pranayama interno es cuando uno inhala y sostiene la respiración antes de exhalar. Suprimida es como como en el medio. Uno puede, hay distintos, los comentarios sobre esto son bastante distintos, incluso en la parte tradicional. Pero hay una visión que más o menos coincide con lo que he visto, por lo tanto, bueno, desde mi punto de vista puede que esa sea la interpretación, pero normalmente el pranayama se hace exhalando completamente o llenando los pulmones, sea externo o interno. Pero hay otra suspensión que es más natural, donde los pulmones no están ni llenos ni vacíos, y uno se queda relajado antes de volver a inspirar. Por ejemplo, lo puede hacer uno exhala y sin vaciar los pulmones, la suspende ahí. Y esta suspensión que es suprimida, es lo que le llaman, que es en el medio, para mí es mucho más natural. Yo lo que he visto es que si mis pulmones están llenos y uno tiene que sostener el aire en los pulmones, de nuevo, es lo mismo que con el cuerpo. La atención está centrada en la respiración, en mantener los pulmones llenos, o si uno los vacía completamente también. Entonces es como que la atención todavía está en lo corporal, pero cuando uno exhala y la suspende cuando todavía hay aire, esa es una situación en donde se puede relajar todo el esfuerzo y prestar atención a este estado de no esfuerzo. De nuevo, si el objetivo para hacer pranayama es el generar salud física, el despertar kundalini, el desarrollar poderes psíquicos, bueno, los distintos tipos de pranayama se usan para estas cosas. Pero si su objetivo es más allá de esto, de la parte psíquica, en la teosofía decimos hay 3 niveles del ser humano: físico, psíquico, que incluye las emociones, pensamientos, el plano astral, ver auras, escuchar sonidos astrales, los chakras, todo esto, y espiritual. Los poderes psíquicos son una extensión de lo físico. Nosotros naturalmente escuchamos sonidos físicos y nadie se cree mejor que nadie por escuchar sonidos físicos, porque todos podemos escucharlo. También podemos escuchar sonidos astrales. Y muchas personas tienden a pensar que eso es espiritualidad y que ellos son más evolucionados pero escuchar sonidos astrales, como mencioné, no tiene nada más avanzado por sí mismo que escuchar sonidos físicos. Es solo que en este punto de la evolución esos sentidos no se han despertado en la mayoría. Entonces es fácil sentirse especial. En general, personas que desarrollan lo psíquico y no lo espiritual, con todo eso alimentan el ego. Y el desarrollo psíquico no tiene nada que ver con el desarrollo espiritual. Puede haber desarrollo psíquico y no espiritual, puede haber desarrollo espiritual y no psíquico, puede haber desarrollo psíquico y también espiritual, son independientes. Es como suponer que el desarrollo de gran habilidad física implica un desarrollo espiritual. Sabemos que eso no es así. Hay grandes deportistas que no tienen nada que ver eso con ser espiritual o no. Lo psíquico es exactamente igual. Puede haber un desarrollo psíquico que no tiene nada que ver de por sí con lo espiritual. Entonces decía que lo psíquico es una extensión de los sentidos físicos. Uno puede ver psíquicamente, escuchar psíquicamente, moverse psíquicamente en el cuerpo astral. Cualquier cosa que podemos hacer físicamente, uno también lo puede hacer en los planos internos.
Y la percepción psíquica es tan falible como la percepción física. Hay dos tipos de percepción. Percepción a través de sentidos y percepción directa. La percepción a través de los sentidos siempre presentan una ilusión a la conciencia. ¿Se acuerdan cómo dijimos que los sentidos físicos, esto no es amarillo, es simplemente una vibración y mis sentidos, el ojo, cerebro y demás, interpreta esa vibración con lo que llamamos color amarillo. Los sentidos psíquicos también son sentidos que interpretan la realidad de un modo determinado y nos presentan una imagen que en última instancia es ilusoria, tanto como lo físico. Entonces los sentidos psíquicos no traen sabiduría. La sabiduría no es parte del campo psíquico. Los poderes espirituales son estos: sabiduría, armonía, amor, paz, compasión. Una persona que está comenzando a despertar los poderes espirituales es una persona que empieza a vivir de ese modo. Entonces, lo que uno en realidad está buscando, lo que la humanidad en realidad está buscando, son los poderes espirituales. Pero la mayoría no lo sabe, entonces cree que, porque como actuamos desde el ego, tenemos esa idea de que el embellecer y agrandar el ego es lo que nos va a hacer feliz, el tener más. Tal vez algunas personas no quieren tener más dinero, pero quieren tener más poderes, o quieren tener más lo que sea. Simplemente transferimos la ambición desde lo físico a lo psíquico, o a lo espiritual. Lo que pasa es que lo espiritual nunca se puede alcanzar por medio de la ambición. Entonces, la idea es que el pranayama puede utilizarse, y otras técnicas, también las asanas, hay asanas que tienden a estimular ciertos chakras y demás, pueden utilizarse para despertar poderes psíquicos. Patanjali no está muy interesado en eso. Él lo describe porque es algo que se puede hacer, que es parte del yoga, pero como les comentaba, en el tercer libro, después de describir todos los poderes, dicen, pero para aquellos, estoy parafraseando, pero para aquellos que están interesados en la espiritualidad, los poderes son un obstáculo, porque también nos exteriorizan la conciencia, alimentan el ego. De hecho, él dice, uno tiene que tener cuidado de que no se genere orgullo cuando ciertas cosas suceden. Los místicos cristianos en general decían que, o algunos místicos cristianos, decían que todas estas visiones y cosas así eran en realidad un juego de Satán, decían ellos, que vienen para que nos distraigamos y olvidemos nuestra búsqueda de Dios. Porque visiones están dentro del campo de lo creado, y nosotros estamos buscando, decían los místicos cristianos, lo increado. Entonces, si aparecen estas cosas, uno tiene que rechazarlas y seguir tratando de dirigirse a la nube del no saber, como por ejemplo en este famoso libro místico. Entonces, si los sentidos psíquicos se desarrollan, no es que sean malos, sean pecados. Está perfectamente bien, la cuestión es qué hacemos con eso. Uno puede, como todo, uno puede tener habilidad física o habilidad mental o de cualquier otro tipo y usarlo para ayudar, o lo puede usar egoístamente. Si sucede que uno tiene percepciones psíquicas, bueno, por ahí uno puede utilizarlo para ayudar si uno ve cómo, o muchas personas lo usan de un modo egoísta, como hacemos con lo físico también. Entonces no es que lo psíquico sea malo, pero lo que sí uno nota en general es que la conciencia, a medida que va creciendo, que va madurando, tiene la capacidad de asimilar más. Cuando estamos, la mente y las emociones, como dijimos, están en constante movimiento. Cuando la conciencia está atrapada en ese nivel, hay mucho estrés. Es como si estamos en el mar. Si el mar está calmo, estamos flotando en el mar, estamos bien. Pero si empiezan a haber muchas olas, entonces tenemos que gastar un montón de energía para tratar de mantenernos a flote. Pero si vamos al fondo, no tiene importancia si hay muchas olas o no. Entonces, cuando la conciencia está identificada con los pensamientos y las emociones, mientras más estímulo hay, más estrés produce esto a la conciencia.
¿Qué es lo que nos pasa en esta época? Hay tanto estímulo sensorio que estamos mucho más estresados que personas en el pasado que tal vez tenían trabajos físicos mucho más duros, pero había muchos menos estímulos. Entonces el estrés parece que no era un problema. Entonces, cuando abrimos un nuevo mundo, el mundo psíquico, estamos adicionando un nuevo mundo de estímulos. Y si nuestra conciencia está todavía pegada a lo emocional y a lo mental, muchas veces produce desequilibrio. Es muy difícil, incluso en personas en las que no está tan apegada a lo emocional y espiritual, emocional y mental, muchas veces tienden a ser impacientes, irritables, porque el cuerpo mismo está con tensión. Vieron que cuando estamos estresados estamos más irritables. Cuando todo el campo psíquico se adiciona a nuestra percepción, muchas veces las personas psíquicas son irritables, intolerantes, no porque sea un problema espiritual, sino es que la personalidad reacciona, no puede sostener toda esa estimulación. Entonces, las personas muchas veces creen que tener poderes sería tan lindo y sentirse especial, pero en realidad trae un problema en la vida. Por supuesto, en esta cultura materialista se publicita la cuestión de poderes como algo bueno. Yo digo no, gracias. Y bueno, hay cosas que uno no puede evitar, que uno se vaya haciendo más sensible, pero uno va viendo cómo a medida que se va haciendo más sensible tiene más trabajo, no menos que antes. Entonces uno tiene que trabajar mucho más activamente en adquirir esa ecuanimidad para que la sensibilidad que se va intensificando no nos empiece a hacer personas irritables, intolerantes, que constantemente en problemas digamos, de reacción. Bueno, entonces el pranayama se puede hacer para todos estos distintos tipos de objetivos y cada uno sabe su camino y lo que tiene que hacer, o debería saberlo, digamos, uno tiene que tratar de ser inteligente con su camino, pero Patanjali está más interesado en el tipo de pranayama que va a hacer que la mente se calme. Entonces él dice, bueno, el pranayama se regula por lugar. Lugar significa, esto tiene que ver con la visualización, el pranayama se puede traer al corazón, se puede traer a la cabeza, se puede traer a los pies, esto tiene que ver todo con, se puede traer afuera también, tiene que ver con el trabajo de estimular los sentidos psíquicos. Tiempo, cuánto tiempo se mantiene la suspensión de la respiración. Número, también está el número, también tiene que ver a veces con el tiempo, pero también tiene que ver con la distancia. Parte del pranayama, la idea es hacer la respiración más y más sutil. Entonces, a veces los yogis tratan de ver hasta dónde se siente el aire que sale de las fosas nasales. Y la idea es que se sienta menos y menos, que la respiración se haga tan sutil que si uno pone una vela o algo, es lo que usaban en el pasado, que la llama no se mueva, por ejemplo. Y se vuelve progresivamente más prolongada y más sutil. Entonces es lo que decía, se vuelve cada vez más sutil, cada vez más prolongada, tanto la respiración como las retenciones. Para nosotros y para el propósito de la meditación, yo no creo que este tipo de cosas sea importante, a menos que, como decía, queramos usar el pranayama para otros objetivos. Hay pranayamas que limpian los nadis, que pueden ser buenos para el cuerpo, y podemos usar esas cosas también. Pero como decía, Patanjali está interesado más en qué tipo de pranayama es importante para la meditación. Como vimos antes, él dice en el libro 1 que la mente se clarifica por exhalación y retención de la respiración. ¿Recuerdan cuando hicimos la pequeña meditación que yo les decía, exhalen, relájense, tengan la exhalación da naturalmente el sentido de soltar. La inhalación es como que uno está agarrando, la exhalación da el sentido de soltar. Entonces uno puede utilizar eso para relajarse, sentir que uno se torna más y más firme y
y después que la exhalación sucede naturalmente, sin empujar todo el aire afuera de los pulmones, uno retiene la respiración ahí. Y ahí es donde se produce una pausa muy interesante. Ahí es donde uno puede, si uno piensa de soltar no solo el aire, pero también sensaciones, emociones, pensamientos, ahí se puede producir un espacio de no pensamientos, donde podemos empezar a percibir esta actitud de observador, no ver al observador, nunca podemos ver el observador, percibir el observador. Podemos ser el observador, pero no percibirlo, porque cualquier cosa que percibimos no es el observador. Recuerden, lo que percibimos es lo observado. Si lo estamos viendo es que está siendo observado. Pero en esta pausa es más fácil posicionarse en el observador. Entonces creo que eso es algo, o yo lo encuentro útil para la meditación. Y él dice que esto disuelve el velo que cubre la luz de la comprensión. Entonces de a poco el trabajar con la respiración de este modo. Me salté una. Dice, la cuarta variedad de regulación de la respiración es el que está más allá de las esferas internas y externas. De nuevo, ¿qué es? Entonces teníamos externa, interna y suprimida. Esas eran las tres que habíamos visto. La cuarta dice que está más allá de la interna y la externa, pero no es la suprimida, porque si no diría la tercera. Entonces los comentarios dicen que esta cuarta es un tipo de la suprimida, pero que tiene alguna forma especial. Y todos los comentarios son bastante vagos al respecto a qué es esta cuarta variedad. Yo creo que esta cuarta variedad va más allá de la retención de la respiración. Creo que era Shankaracharya que decía, por supuesto Shankaracharya tiene una visión no dualista donde todo es sobre la percepción de lo real y de la unidad. Entonces cuando él habla de estas virtudes, qué sé yo, veracidad es percibir a Brahma, no codicia es percibir que Brahma está en todas partes. Entonces él tiende siempre a lo mismo, pero él dice que el verdadero pranayama, si me acuerdo correctamente fue Shankara, también Ramana Maharshi hablaba de esto, que el verdadero pranayama es el pranayama en donde la mente está en calma. Los sabios practican ese pranayama, los ignorantes torturan su nariz, dicen. Entonces tal vez este cuarto tipo de pranayama es el pranayama donde la mente está en calma. Ramana Maharshi decía, el problema con el pranayama regular es que sí, la mente puede quedar en calma mientras estamos haciendo el pranayama, pero una vez que no lo hacemos más en la vida diaria, la mente va a estar alterada como siempre. Entonces él decía, es mucho más efectivo trabajar en la calma mental, no artificialmente a través de posturas o pranayama, sino el erradicar la fuente de la perturbación, porque eso se queda con nosotros durante todo el día. Eso es mucho más efectivo que tratar de hacerlo a través del pranayama. Entonces yo creo que en el momento de la meditación, bueno, estas cosas ayudan. Patanjali no menciona mucho el mantra, aunque lo va a decir después, cuando hable de la parte más devocional. Pero si nos ayuda a que la mente se calme, mantra, mudra, yo he probado con mudras y nunca vi ninguna diferencia, pero bueno, tal vez algunas personas notan algo. Pero mantra, mudra, pranayama, si eso le ayuda en la meditación a calmar la mente, úsenlo. Pero parece, todos los sabios, y en mi experiencia me parece ver lo mismo, los sabios dicen que todo esto es como, no va a la raíz, es algo momentáneo, digamos. Entonces tal vez esta cuarta variedad es cuando la mente se calma independientemente de la respiración. Y ustedes van a ver en la meditación que cuando la mente, cuando uno entra en un estado de silencio profundo, la respiración naturalmente se detiene. Entonces, creo que la cuestión del pranayama viene de esta observación, que cuando uno está en profundo silencio, el cuerpo tiende a dejar de respirar. Y entonces
se empieza a hacer lo opuesto. Bueno, entonces si dejo de respirar, la mente se va a calmar. Que también funciona, pero una es la causa y el otro es el efecto. Entonces él dice que esto, y la mayoría de los comentarios dicen esto, que la cuarta variedad de pranayama, no el otro tipo de pranayama, sino la cuarta variedad, en mi interpretación, cuando la mente está calma, que tal vez llegamos a eso a través del pranayama, pero mientras estamos haciendo pranayama todavía estamos en la esfera mental. Cuando pasamos a la cuarta variedad, a la calma mental, esto disuelve el velo que cubre la luz de la comprensión. Y entonces la mente se hace apta para la concentración, dharana. Entonces esta es la parte de pranayama. Y vamos a ver estos otros dos sutras y después podemos abrirlo a comentarios. Solo una aclaración, cuando yo hablo de todo esto, no lo tomen como que estoy en contra de esto o del otro. Yo en realidad no estoy en contra de nada, porque, bueno, excepto cosas que son realmente inmorales o de materialismo espiritual y cosas así. Pero no es que simplemente trato de verlos de todos los ángulos, pero las distintas cosas pueden tener su lugar en el momento correcto, en el lugar correcto, con la actitud correcta. Entonces, el próximo punto, después del control de la respiración, viene un paso que es el intermedio entre lo que se le llama yoga externo y yoga interno. Todas estas partes, estos pasos son como el yoga externo. Y entonces la abstracción de los sentidos, pratyahara, dice abstracción es cuando los sentidos se retiran de sus respectivos objetos, como siguiendo a la mente. La idea es que los sentidos están siempre atraídos por los objetos, la vista por los objetos visuales, el oído por los objetos auditivos, cerramos los ojos y el reloj está haciendo ruido y es como que el oído se va para ahí. Patanjali dice es como que, porque en realidad el problema es el problema de la atención, no de los sentidos en sí mismos. Pero hablando alegóricamente, es como que el oído o el sentido auditivo se va hacia el sonido. Alguien está preparando café y el sentido del olfato se va hacia el café, el olor a café. Entonces él dice, la abstracción de los sentidos es retirar los sentidos como siguiendo a la mente. Recordemos que la mente empieza a estar en un estado calmo con la postura, con el pranayama. Entonces los sentidos siguen a la mente y uno se abstrae. Nosotros conocemos la abstracción de los sentidos cuando estamos pensando en algo, idos, y alguien nos puede estar hablando y no lo escuchamos. Todas estas facultades están en nosotros, pero no están entrenadas. La diferencia de estas facultades en un yogi y en una persona normal es que lo que produce estas facultades en una persona normal es lo externo, el deseo o la distracción o esto, lo otro. Y en un yogi lo que produce estos estados es lo interno. Cuando el yogi quiere, se puede abstraer. La persona común se abstrae muchas veces cuando algo le roba la atención, en cierto modo. Entonces, el yoga es entrenar las facultades que están ahí. Por eso les comentaba que incluso el samadhi, la absorción meditativa, muchos autores dicen, muchas veces estamos absorbidos en un objeto en el videojuego, en la película o en la persona que amamos. La capacidad está ahí, pero el yoga es el poder entrenar esa capacidad para que lo podamos hacer cuando es necesario. Entonces él dice que cuando uno desarrolla pratyahara, que es la habilidad de abstraer los sentidos cuando queremos, entonces se logra el máximo dominio sobre los sentidos. Entonces hay maestría sobre los sentidos. La libertad de usar los sentidos cuando es necesario y de retraerlos cuando es necesario. Muchas personas de interés espiritual tienen la tendencia a irse, porque lo físico
lo mundano puede no atraerles demasiado. Entonces uno tiene la tendencia a abstraerse y vivir en un mundo de ideas y es natural eso. El tema es que uno tiene que adquirir la capacidad de estar en el estado que sea apropiado en el momento. Cuando uno tiene que prestar atención, tiene que tener la habilidad de estar ahí presente. Y cuando hay que abstraerse, uno tiene que tener la habilidad de abstraerse. Entonces, con la práctica del yoga uno va adquiriendo este tipo de habilidades. Habilidades, digámosle. Bueno, vamos a ver comentarios, preguntas antes de seguir adelante. Pablo, cuando has mencionado el pranayama y los ritmos de respiración y que hay cierto peligro, es cierto, es verdad. Voy a dar aquí unas pocas claves de lo que es un organismo humano y sus límites. 40 días sin comer produce la muerte. 7 días sin comer ni beber produce la muerte. 7 minutos sin respirar puede producir ya lesiones cerebrales. 10 minutos sin recibir oxígeno el cerebro produce lesión cerebral masiva y posiblemente una entrada en coma de primer grado que acaso la persona no pueda ya salir. Por lo tanto, no es ninguna broma. El suprimir la respiración y sentir la asfixia, un yogui o una persona puede decir esa es la asfixia del otro y entrar de una forma muy natural en el suicidio. Pero no se trata precisamente de que llegar a la espiritualidad tenga uno que forzar al límite los límites que tenemos como organismo humano. Yo recomendaría, cuando has hablado de esta hipoxia cuarta variedad, que la gente deje de respirar de una forma normal, porque realmente tiene suficiente oxígeno. Pero llegará un momento en el que el núcleo respiratorio en el tercer ventrículo va a detectar la hipoxia y de una forma natural va a reactivar el ritmo respiratorio, a un ritmo que es el que necesita el cerebro. Estar fuera de ahí equivale a entrar en una hipoxia que puede ser una especie de medio mareo y puede confundirse con algo espiritual, pero realmente no tiene nada que ver con eso. Es una hipoxia. Lo mejor que yo recomendaría a la gente es que practique la respiración al ritmo musical, hasta encontrar su ritmo propio. Por ejemplo, es muy oriental en China y en Japón respirar o aspirar en escalones y soltar luego el aire lentamente. Lo mejor, yo diría que es lo que has dicho al final, que es que la mente esté calma, tranquila, sin preocuparse para nada de la respiración, que la respiración vaya a su ritmo. Simplemente quería dar estos detalles para que la gente no se confíe, porque la asfixia no es ninguna broma. Sí, especialmente en los cuerpos no entrenados, que son todos nuestros cuerpos. Esos son hechos que la medicina ve y que comprueba. También nuestros cuerpos tienen un potencial enorme que la medicina occidental no conoce, y hay yogis en la India que pueden estar enterrados por meses. Hay muchísimas personas que han visto esto, pero cualquiera de nosotros, como tú dices, que no respira por 4 minutos, empieza a tener lesión cerebral. Entonces por 7 o lo que sea. Entonces el tema es que los yogis pueden hacer ciertas cosas porque tienen un entrenamiento especial en donde todo el metabolismo del organismo se reduce junto con la respiración. Y cosas que desde el punto de vista de la medicina no son posibles o no sabemos cómo son posibles, y sin embargo ellos lo pueden hacer. Claro. Claro. Entonces, por esa razón siempre tenemos que recordar que estamos extrayendo una disciplina fuera de su ambiente natural,
fuera de todo un montón de otras cosas que no estamos cumpliendo y la estamos injertando en un ambiente que es completamente distinto. Entonces, hay principios que son perfectamente adaptables, hay otros principios que no lo son. Entonces, eso siempre lo tenemos que tener en cuenta y creo que lo mejor es el ser inteligentes, el no tomar nada por sentado, el experimentar y ver cuáles son los efectos de las distintas cosas. Y no ser ambiciosos. Lo que lleva muchas veces a que uno se dañe a sí mismo es la ambición. Entonces, si uno es humilde, no va a tratar de empujar más allá de los límites. Sí, ahí atrás primero. Sí, Pablo. Dos preguntas cortitas. La primera, me ha llamado la atención el Sutra 247, meditando sobre el infinito. ¿De qué infinito estamos hablando? Todas las partes que cubre... que no se oye. Bueno, no sé, ¿has oído? Sí, sí, la pregunta es sobre meditar en lo infinito, ¿a qué infinito se refiere? Sí, y la segunda, muy breve también, ¿hay alguna relación entre Purusha, el observador, y Prana? Entonces, ¿a qué infinito se refiere? Él no lo especifica y no sé si, por supuesto en matemática hay muchos infinitos, aunque parece mentira, hay infinitos más grandes y más pequeños. O por lo menos, claro, el infinito de los números enteros, 1, 2, 3, es más pequeño, aunque es infinito, que el de 1,1, 1,2. Y estas son cosas, bueno, matemáticas y demás. Yo creo que básicamente lo que Patanjali está haciendo es el meditar en el no tener limitaciones, en el no estar dentro de las limitaciones del cuerpo. Entonces, si uno tiene una tendencia matemática, como hay gente que lo tiene, puede meditar en el infinito en esos términos, o se puede meditar en el infinito en términos religiosos, devocionales, o en términos filosóficos. Yo creo que eso no importa demasiado. ¿Cuál es el objetivo de Patanjali al decir eso? Creo que es simplemente el perder la noción de limitación dentro del cuerpo. Y la segunda que me preguntabas... relación entre el Purusha y Prana. Que yo sepa desde el punto de vista de Patanjali, no necesariamente. Purusha es el único principio espiritual del universo, del cosmos. Todo lo demás es material. Entonces, los aspectos más espirituales de nuestra constitución, que están por debajo de Purusha, eso es donde empieza la materia. Entonces, Prana, supongo que Patanjali y la Samkhya lo considera como algo material. Desde el punto de vista teosófico, Blavatsky dice que el prana es una manifestación limitada de la vida una, y la vida una es una expresión de Atman, que sería como el Purusha. Entonces, desde el punto de vista teosófico, uno diría que prana es la emanación condicionada de Atman, pero no creo que podamos decir eso de Patanjali. Podemos si es cortito podemos continuar. ¿Por qué no le das el micrófono así la gente de... Sí, es que, disculpa, es que sé que etimológicamente una de las prana se traduce también como aquello que está en todas las partes, etimológicamente. Entonces lo relaciono con la primera pregunta, con infinito, ¿no? Aquello que está en todas las partes. Sí. Annie Besant dice, por ejemplo, que prana es, si está el océano, hay una esponja, el agua que está dentro de la esponja es prana, y el agua que está alrededor es la vida una. Entonces es como que en los sistemas, en la manifestación, la vida una entra en un sistema solar, o en nuestros pulmones, o en la tierra, y al entrar en un sistema en particular, adquiere cierta coloración, digamos. Entonces, el prana es desde el punto de vista teosófico, es una versión modificada, condicionada, coloreada de la vida una, que es como la parte pura, como la luz blanca. Y por supuesto, el prana está en todas partes, pero es una manifestación
condicionada por ese sistema. Quisiera hacer dos preguntas. Una, la cita que aparece en Cosmogénesis, que dice, que recoge Blavatsky, que los arhats dicen que el Hatha Yoga es malo para la salud. Me llamó mucho la atención. Y la otra te la hago ahora si me respondes. Bueno, sí, Blavatsky decía eso, dijo eso en muchas ocasiones, que el Hatha Yoga es malo, que incluso que es magia negra, decía. Pero tenemos que entender a qué se refería con Hatha Yoga ella. Porque en esa época no teníamos las escuelas de yoga alrededor enseñando asanas. Ella se está refiriendo al Hatha Yoga de la India, el verdadero, que implica mucho más que las asanas o mantras o cosas por el estilo. El Hatha Yoga como disciplina en la India están como estas dos formas de encarar el yoga. El Raja Yoga, que tiene que ver con, dentro del Raja Yoga tenemos en su forma más amplia, ¿no? Refiriéndose a Patanjali, tenemos el camino devocional, el camino del conocimiento, el camino de la acción, digamos, y Patanjali. Esos serían todos como parte del Raja Yoga, de cierto punto de vista. Y el Hatha Yoga, que tiene que ver con el Tantra, las asanas, el Laya Yoga y toda esta otra parte. Ella dice, hay dos formas de encarar la disciplina del yoga. Una es haciendo énfasis en los principios superiores, tratando de despertar los principios superiores, para que los principios superiores transformen los inferiores. Entonces, uno trabaja con los principios inferiores solo en la medida que es necesario para que no molesten, para que no sean un obstáculo, pero el objetivo es el despertar los principios superiores. Ese es el camino que ella le llamaba del Raja Yoga. Y después el Hatha Yoga, que envuelve varias escuelas en esta clasificación, implica lo opuesto. La idea es que si uno puede paralizar los principios inferiores, entonces los principios, paralizar, desarrollarlos a su grado máximo y una serie de cosas, entonces puede activar los principios superiores. Entonces, por ejemplo, algunas prácticas de Hatha Yoga, la idea es tratar de adquirir tal dominio sobre el cuerpo, como algunos yogis que pueden mantener el brazo recto hasta que se seca, adquirir, y no tienen ningún problema, están orgullosos de eso. Entonces, adquirir tal dominio sobre el cuerpo físico que hace que el cuerpo físico es como quebrar el cuerpo físico para que una conciencia más sutil aparezca. Esto pasa naturalmente cuando muchas personas que son psíquicas tienen una salud muy débil. No salud de enfermedad, sino que el grado de vitalidad de muchas personas psíquicas es muy bajo. Porque la vitalidad física es muy potente y tapa los sentidos más sutiles. Entonces, cuando el cuerpo físico es débil, muchas veces es más fácil tener una visión de los planos internos. Cuando hay enfermedad es más fácil tener una visión. Cuando hay un profundo dolor, que la personalidad está a punto de romperse, también es más fácil tener una visión interna. Es como esta doctora que tuvo un infarto cerebral en el hemisferio izquierdo, creo, y de golpe empezó a percibir la unidad. Y todo era unidad, pero claro, no podía ver la separación ella. Después cuando se le curó el cerebro, se le sanó el cerebro, entonces volvió a su percepción. El tema es que la percepción de la unidad no es algo como hemos estado diciendo, no es algo que tenemos que inventar. La percepción de la unidad es nuestra naturaleza, pero el cerebro y la personalidad actúan como un obstáculo. Entonces, si podemos correr el obstáculo del medio, hay formas artificiales, el infarto cerebral, las drogas, el empezar a dar vuelta hasta que el cerebro pierde su percepción, el mantener la respiración por mucho tiempo hasta que el cerebro empieza a dejar de funcionar. Hay muchas formas artificiales de que el cerebro y el cuerpo dejen de funcionar correctamente. Y entonces percepciones espirituales pueden venir.
Entonces, el Hatha Yoga como tradición en India, no solo las asanas que conocemos aquí, tiene distintos medios, algunos de ellos muy agresivos, para quebrar al cuerpo físico y que la conciencia superior aparezca. Lo que dice Blavatsky es que cuando el cuerpo físico, cuando digamos quebramos el cuerpo físico, la conciencia superior que aparece es la que está disponible en el plano superior, que es el plano astral, no es un plano espiritual. Y después, si quisiéramos hacerlo, usar el mismo sistema, después tendríamos que tener un Hatha Yoga para el cuerpo astral, que no sé ni siquiera si se puede hacer. Entonces ella decía, el tratar de hacer esto, el tratar de inducir la conciencia espiritual a través de el quebrar el cuerpo físico, es un camino erróneo, decía ella. Porque la conciencia en realidad no está aprendiendo nada. Entonces, cuando en la próxima vida el alma encarna en otro cuerpo sano, va a estar tan limitada como estaba en la vida previa. Y bueno, por ahí hay escandas, tendencias en la misma dirección, y bueno, la persona tiene que empezar a hacer lo mismo en esa vida. En cambio, si hacemos al revés, si podemos aprender como conciencia cómo funcionar en un cuerpo sano, equilibrado, sin quedarnos enredados y limitados por el cuerpo, pero en un cuerpo sano, eso se mantiene en todas las encarnaciones porque es algo que la conciencia aprendió. No es que simplemente eliminó el obstáculo. La conciencia sabe ahora cómo usar el cuerpo, la mente, las emociones, sin perder la percepción de lo real. Entonces, cuando ella se refiere, denuncia el Hatha Yoga, se refiere a esto. Y si ustedes leen cómo es el Hatha Yoga del tradicional de la India del siglo XIX, hay cosas horrorosas en el Hatha Yoga y cosas que todos diríamos, eso no está bien. Pero es parte de quebrar el cuerpo. Y después, bueno, está toda la parte de manipular los chakras y demás, que de nuevo, si esto se hace sin la preparación correcta, sin la guía correcta, y se hace de verdad, porque hoy la palabra Kundalini en la India tradicional significa algo distinto de lo que significa en la espiritualidad moderna. Y también hay muchos niveles de Kundalini y demás. Entonces, pero en el Hatha Yoga de la India tradicional hay gente que murió por despertar la Kundalini. Entonces uno tiene que leerlo en el contexto, a ver qué era el Hatha Yoga en esa época. No trasladarlo a lo que... a veces escucho miembros de la sociedad que dicen, no, el Hatha Yoga es malo, las asanas y todo eso. Para mí es un error, ella no estaba hablando de eso. Claro, si tomamos el Hatha Yoga en cierto extremo, puede empezar a ser malo, peligroso, pero las asanas normales y todo eso son buenas. Sí, ya la última pregunta. Con respecto a los mantras, ¿has nombrado algo? Los has nombrado, no sé si se van a tratar, pero te quería hablar, por ejemplo, de lo que he leído sobre el Kirtan Kriya Yoga. O sea, parece ser que, por lo menos para la salud, los experimentos que se han hecho, si se hacen bien, hablo de los telómeros, los experimentos que se han hecho sobre los telómeros. No sé cómo ves eso y si puede haber otros impedimentos. Sí. Yo siempre tengo muchas sospechas de todas estas pruebas científicas de cosas de meditación. No que no existen. Y es bueno que existan, es bueno que los científicos empiecen a mirar en esto. Pero me parece que también hay mucha propaganda que no es realmente cierta. Entonces uno tiene que discernir. De hecho, como siempre en la humanidad vamos de un extremo al otro. Estamos en una época donde algunos científicos están empezando a ver el maravilloso poder de la meditación o de la oración o de centrarse en la respiración. Y entonces parece que en todas partes hay estudios científicos de cómo ayudan al cerebro y demás, que yo no tengo dudas que ayudan. Pero ahora muchos otros científicos están empezando a mirar esas investigaciones y en muchos casos esas investigaciones no son investigaciones serias. Son hechas con 2 personas, no son significativos los números, están un poco... Entonces ahora está empezando una corriente de científicos que está empezando a denunciar estas investigaciones, y cuando se ponga de moda el denunciar las investigaciones sobre la meditación,
bueno, vamos a caer en la visión que no, todo eso era mentira. Entonces, creo que en la vida siempre lo mejor es atenerse a lo que es exactamente correcto. Yo estoy seguro de muchos científicos con buena intención y muchas personas espirituales trataron de inflaron un poquito los resultados científicos de la meditación, con buena intención y todo, pero siempre se sale el tiro por la culata, como decimos en Argentina. Entonces lo mejor es siempre mantenerse con la verdad. Si las pruebas de que la meditación ayuda al cerebro son suaves, son pobres, no son tan wow, bueno, eso es lo que es, porque eso no va a producir una reacción. Entonces, bueno, eso con respecto a las investigaciones científicas, que como digo, yo estoy seguro que la meditación ayuda al cerebro, no estoy negando eso, pero bueno, uno tiene que discernir. Y con respecto a los mantras, yo no participo de ese tipo de disciplina, así que no tengo mucha experiencia personal. Sí a veces uso mantras en mi meditación, pero no en ese modo. Y así que no te puedo decir mucho desde del modo en que yo experimento todo esto. Para mí, todo lo externo puede ayudar, pero es más o menos superficial en mi personalidad. Entonces, yo no creo que por medio de ninguna técnica externa se pueda conseguir iluminación espiritual. Sea mantra, respiración, esto, lo otro. Todo esto puede ayudar a producir el estado de conciencia apropiado, pero no que de por sí. Todas las tradiciones tienen esta idea. En budismo está el budismo de la tierra pura, le dicen en español. Uno recita el mantra del Buda Amitabha y con solo recitar el mantra se alcanza la liberación o el nirvana. Después en los Hare Krishna, con solo repetir el mantra. Para mí todas esas son simplificaciones. Sin embargo, como es un camino devocional, en definitiva puede resultar, porque si este mantra, no es que el mantra produce eso, y que los mantras tienen poder, no estoy diciendo que no, pero no es que el mantra produce liberación, pero el mantra como un vehículo de devoción y de renuncia del yo, puede producir el estado de conciencia apropiado para alcanzar la liberación. Pero ahora, en esta época de esta tecnología de la espiritualidad, que es muy comercial, muy materialista, ahora se venden todo tipo de CDs y música, que si uno la escucha se va a iluminar por escuchar música. Bueno, entonces Jesús, el Buda, todo eso hubieran traído la música en vez de dar meditación, moralidad, de esto y lo otro, ¿no? De nuevo, no digo que no pueda ayudar en cierta forma, pero el problema siempre es el de exagerar, el de tomar algo que tiene su lugar en cierta medida y decir, esto es lo único que se necesita y listo. En mi experiencia eso no funciona, pero como digo siempre, pruébenlo y vean. Buenos días, Pablo. Buen día. Bueno, yo vengo a hablar un poco de lo que ha dicho el compañero sobre la apopsia. A ver, todos los extremos son malos. Si las cosas se hacen con moderación, no tienes nada por qué ser malo. Pero lo que es cierto es que cuando hay una falta de oxígeno radical, claro, hay una gran acidificación en la sangre. De hecho, las personas que padecen de asma tienen este problema. Y esto significa graves problemas de salud, como puede ser la descalcificación y lo que supone tener una sangre muy ácida. Entonces, no tenemos que ser radical en todo, sino con moderación. Creo que se puede hacer lo que has dicho anteriormente, pero que a nivel general sepamos que debemos de tener un poquito de cuidado, porque aparte de lo que ha dicho el compañero de problemas cerebrales o de otros órganos, la sangre es muy sensible y necesita oxígeno y no se puede mantener mucho rato sin él porque sucede lo de la acidificación. Sí, seguro. Por eso en la tradición teosófica se dice, bueno, si lo quieren hacer, no lo hagan al punto en que se empieza a sentir la falta de aire, porque empieza a afectar el cuerpo. Y si le agregamos todo lo otro que somos, porque no somos solo el cuerpo, también hay problemas que se pueden dar a nivel etérico, a nivel emocional, a nivel de los chakras. Entonces,
no solo el cuerpo se puede dañar, sino muchos otros aspectos nuestros. Pero de nuevo, el problema es que todas estas cosas, es como el fumar es malo, y sí es malo, pero hay gente que se muere a los 90 años y fumó toda la vida. Entonces, en nada de esto es una cosa de blanco o negro. Y hay personas a las que puede no hacerle nada producir nada negativo, y otras personas con muy poquito pueden recibir o tener una experiencia negativa. Entonces es difícil hacer una regla general, pero sí, yo creo que uno tiene que ser cuidadoso. Y de nuevo, no estoy queriendo decir, no tengo una posición dogmática de decir, no, esto es pecado, digamos, pero es el cuerpo de ustedes, es la vida de ustedes, háganlo con inteligencia y vean qué es. Y ya tenemos que cortar, así que esta última. Simplemente siguiendo un poco la idea que estabas comentando antes. Al final los Mahatmas decían que somos como niños jugando con fuego. Equivocamos todo porque, si por ejemplo, todos hemos leído a Alexandra de Vigny, como hablaba de los monjes voladores, y nos quedábamos pues con ese determinado poder. Si nos vamos más allá, nos damos cuenta que era una escuela que trabajaba para eliminar el ego, para el desarrollo de la espiritualidad, y al final esos seres terminaban siendo útiles a la humanidad. En ese momento, por las condiciones del terreno, pues favorecía ese medio de correr de esa determinada forma. Y todo se traducía en que eso simplemente al final era un resultado de algo que no nos fijamos, solo nos observamos y nos quedamos con ese tipo de cosas. Y al final se traducen todos estos problemas que habéis estado comentando todos a diferentes niveles. Y es el cuidado que tenemos que tener, porque al final lo único que estamos ahora mismo en un punto de la humanidad que es materialismo espiritual simplemente. Y nos quedamos ahí, pero con todos los peligros que eso conlleva, y por eso tenemos que tomar conciencia. Es un poco todo lo mismo que estabas diciendo tú. Sí, yo creo que en la sociedad en general está la tendencia a ser poco responsable y todo está bien y todo se puede hacer y que ¿por qué todos tenemos derecho a saber todo y a probar todo? A veces en la sociedad teosófica, porque sabemos de estos problemas, también se puede caer en la otra tendencia, y no lo digo para nada por lo que vos decís, estoy diciendo como un resumen de lo que estamos discutiendo. Se puede caer en la otra tendencia de no hagas nada, todo es peligroso, cuidado. Creo que tenemos siempre la actitud del medio, la actitud del medio sin miedo, porque el miedo lleva a extremos, alertando, pero confiando en la inteligencia de cada uno de nosotros. Y después, bueno, como decía Josefa, siempre confundimos el medio con el fin, el efecto con la causa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, gracias. ¿Quieren que volvamos un poquito más tarde, de las 12? ¿Cómo hacemos, Ángeles? Bueno. 12, 12 y 5, dice. Bueno. Podemos empezar un poquito más.